ocurra, ¿qué va a tener que suceder? Tenemos que tener en cuenta lo que es el grano. En todos estos procesos nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el grano. ¿Qué cosa es el grano? Es la celda unitaria prácticamente de la fundición que estamos realizando. O sea, la celda unitaria de la fundición que estamos realizando. Y para ello, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Que con esos granos nos va a permitir formar lo que vendría a ser los planos cristalográficos. Entonces, ese grano permite la formación de los planos cristalográficos. Pero esos planos cristalográficos van a estar sujetos a algo. Y esos planos cristalográficos, estamos colocando aquí, van a depender de qué? Dependen de lo que son los índices de milla. Los planos cristalográficos dependen de los índices de milla. Y los índices de milla, ¿qué cosas son al final? Son coordenadas. Son coordenadas. En el eje X, Y o Z. Coordenadas en el eje X, Y y Z. De esta celda unitaria, al hablar de grano, ¿qué ocurre? Que generalmente nosotros disponemos, para este caso, de dos tipos. Uno lo que es la cúbica y el otro lo que es la hexagonal. Pero a razón de la complejidad que tiene la celda hexagonal, la dejamos hoy de lado. Preferimos utilizar para la representación la cúbica. Pero en esta cúbica cabe tener en cuenta de que esta puede presentarse de dos formas: cúbica centrada en la cara o cúbico centrada en el cuerpo. ¿No? La cúbica se presenta en CCF o CCB. CCF centrada en la cara, CCB centrada en el cuerpo. Ahora, esta representación cúbica, que es la celda unitaria, para determinar justamente ese grano, de qué forma se está presentando, nosotros podemos irlos representando, como les indiqué, en forma de cubos. Entonces esa es mi celda unitaria. Esa mi celda unitaria está sujeto a ¿qué? Está sujeto a una serie de coordenadas que son los índices de milla, X y Z. Entonces tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Entonces lo que hacemos, ¿qué cosa es? Representar los planos cristalográficos en esa celda unitaria. ¿Cómo lo vamos a presentar? Mediante los índices de milla. Entonces, si yo tengo de repente un 1, 1, 1, ¿qué quiere decir esto? El primer número es para X, el segundo para Y y el tercero es para Z. Entonces, mi representación aquí va a ser ¿cuál? Me dice X1, 1, Y1, Y1, Z1. Entonces lo que hago ahora es unir los puntos. Nos unimos aquí los puntos. Y ese sería el plano cristalográfico de representación del 1, 1, 1. ¿No? De igual forma podemos utilizar otro tipo de coordenadas. Pero lo que hace aquí representa el menos 1, 1, 1. Ya representa el 3.
teniendo en cuenta que este eje ustedes lo pueden modificar según su conveniencia. En este caso, ¿no? El eje yo lo he mandado para atrás, al fondo. Ahora yo lo puedo mandar de repente que adelante en este punto, o lo puedo colocar en este punto, o lo puedo colocar aquí. Ese es el criterio de cada quien, o puedo mandarlo aquí. Que representen el menos 1, 1, 1. Puedes ver cómo llega nuestra parte Es cuestión que puedes nada más. y el punto de centro como 0, por eso es 1, es 1, a eso se refiere en esa parte. Era el 0, 1, 1. Cuando pasa por 0 significa que no tiene que pasar nada por 0. Cuando pone 0 no tiene que pasar por 0. Cuando pone 0 no tiene que pasar por 0. El Y me dice que es 1. El Z me dice que es 1. Es planos. Proyecto. No pasa por el 0. Aquí está el 0 y aquí está pasando el plano. En este determina las coordenadas. Y ese es lo que es 1, 0, 1. ¿O no? Entonces, estos planos cristalográficos nos predicen la posibilidad de que, de que este cristal pueda romperse por estos lados. No necesariamente puede ser de repente 1, ¿no? Puede ser en otros casos del medio, 0, 1. Simplemente lo que hago sería cortar a la mitad nada más. Pero lo más utilizado son con números enteros. Así es, la doctrina de tu juguete. Que vendrían a conformar los acieros y las condiciones, como ya les dije. Tenemos que reconocer dos fases, o dos etapas, ¿no? Uno, lo que está por debajo de 2.1, mejor dicho, ¿no? De este lado hacia este lado es el porcentaje de hierro. O sea, aquí estamos 0% de hierro, aquí estamos 100% en hierro. De aquí para allá, que es el porcentaje de carbono. 0% carbono y aquí tenemos 6.7% de carbono. Ahora, desde 0 hasta 2.1 forman lo que deberían ser los aceros. Y la reacción predominante es la reacción eutectoide, que se encuentra en este punto, a 750 más o menos grados centígrados. Reacción predominante en los aceros es la eutectoide. Y a partir de ese punto eutectoide nos divide a los aceros en dos tipos. Uno, lo que son los aceros
hipoeutectoides, cuando está por debajo de 0.8%, hipoeutectoides, y cuando está de 0.8 a 2.1, aceros hipereutectoides. Ahora, de 2.1 hasta 6.7% en carbón, estamos hablando de lo que son las fundiciones. La reacción predominante de las fundiciones es la reacción eutéctica. Acordarse aquí, era eutectoide, aquí en las fundiciones es la eutéctica. Ahora, en ese punto eutéctico, de igual forma se dividen las fundiciones en dos tipos. De 2.1 a 4.1 hablamos de fundiciones hipoeutécticas. De 4.1 a 6.7 hablamos de fundiciones hipereutécticas, ¿no? Ahora, cada uno de estos compuestos, sea aceros o sean fundiciones, se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por las microestructuras que presentan. En el caso de los aceros, nosotros encontramos aquí ejemplo a lo que dice la ferrita, microestructura de ferrita, microestructura de austenita, microestructura de perlita, microestructura de cementita, pero en baja cantidad de la cementita. A diferencia de lo que son las fundiciones, encontramos aquí a la ledeburita y a la cementita, los que predominan más allá. Asimismo, en lo que son los aceros, aparte de la reacción eutectoide, tenemos en este punto la reacción peritéctica. Entonces, en aceros tenemos reacciones eutectoides y peritécticas. En fundición tenemos solamente una reacción, que es el tipo eutéctico. Entonces aquí está más claro, ¿no? ¿Ven? En el acero tenemos aquí la perlita y la presencia de hierro, la ferrita. En la parte de arriba tenemos a la austenita. Por encima de 1147 grados, o sea, del punto eutéctico, tenemos una zona líquida. Tener en cuenta que el hierro se funde a 1540 grados. Entonces, a partir de 1540 grados, todo se vuelve líquido. Entonces, tenemos toda fase líquida. Pero para llegar a ese punto, de acuerdo al porcentaje de carbono que se mantenga, vamos formando, si es un acero, una perlita, esa perlita me va a generar una austenita, esa austenita al final me va a generar una fase líquido más austenita. En lo que es las fundiciones, empezamos a subir la temperatura, vamos a formar ¿qué? La ledeburita del tipo 2. Seguimos incrementando temperatura, formamos la ledeburita del tipo 1. Seguimos incrementando temperatura, tenemos una fase líquida con cementita. Y finalmente alcanzamos lo que debe ser el estado líquido de todo el compuesto. Tener en cuenta que estos diagramas de hierro-carbono no son de equilibrio, son de representación solamente. Los constituyentes de las aleaciones de hierro-carbono, las fases que se nos va a presentar, o microestructuras, es la perlita alfa, que consiste en una solución sólida de hierro con estructura del tipo CCB, es decir, centrado en el cuerpo. Solución base de carbono 0.025, pero a esa temperatura de 723 grados. También se le llama ferrita simple. La ferrita beta es una solución sólida de hierro de estructura centrada en el cuerpo, solución máxima 0.1% a 1492 grados centígrados. También se denomina ferrita de alta temperatura. La austenita es una solución sólida de hierro con estructura cúbica centrada en las caras. Solución base de carbono 2% a 1130 grados. Como ven, entre la ferrita beta y la austenita, el nivel de temperatura prácticamente es pequeñísimo, pero nos está dando la variante ¿quién? El contenido de carbono. En el caso de la cementita,
es un compuesto intersticial de 6.67% de carbono fijo, estructura ortorrómbica y en consecuencia es una fase metastable. ¿Qué quiere decir fase metastable? Que en el transcurso del tiempo se va a descomponer. Lo que era hierro-carbono en un comienzo se va a empezar a romper, se va a separar el hierro, se va a separar el carbono. Esa es estructura metastable. En el caso del grafito no hay ningún problema, es un carbón puro que siempre va a estar cristalizando en la estructura del tipo hexagonal. Pero para alcanzar esos niveles de transformación alotrópica, en este caso, de hierro, ¿qué ocurre? Tenemos la presencia de ¿qué? De un hierro alfa. Este hierro alfa está con una estructura centrada en el cuerpo a una temperatura de 912 grados. A manera que nosotros incrementamos la temperatura a 1394, tenemos la presencia de un hierro del tipo gamma. Luego este tipo de hierro gamma, seguimos incrementando la temperatura a 1538, nos va a dar un hierro del tipo delta. Y finalmente todo va a pasar al estado líquido. Entonces tenemos, ¿no?, alfa, gamma, delta y estado líquido al final. En la práctica el diagrama no va más de 6.7% de carbono, concentración correspondiente a la fase intermedia del carburo de hierro cementita. Por conveniencia se mantiene la representación del porcentaje de peso de carbono en lugar de cementita. El carbono forma solución sólida intersticial con el hierro. La ferrita, que vendría a ser el hierro alfa, su máxima solubilidad de carbón en esa ferrita es de 0.022%. Pero para que eso ocurra, yo tengo que llevar a una temperatura de 727 grados. Si estoy por encima de eso o por debajo de ello, no voy a poder formar ferrita. ¿Por qué se caracteriza? Por ser blanda y dúctil. La austenita, lo que debe ser el fierro gamma, su máxima solubilidad de carbón es de 2.11, pero a 1148. A otra temperatura no se me va a formar eso. La ferrita delta, su máxima solubilidad 0.09% de carbono, pero a 1495 grados. Formalmente equivalente a hierro alfa, pero estable a alta temperatura. Casi no tenemos el interés de poder manejar. Más que todo nosotros manejamos ¿qué? A lo que vendría a ser la ferrita del tipo alfa. Si la serie de construcción es de esa categoría, ferrita tipo alfa. La cementita, por su lado, tiene estructura ortorrómbica, se caracteriza por que es dura y frágil a la vez. Resaltar que si bien a temperatura ambiente permanece estable indefinidamente, a alta temperatura, es decir, por encima de 700 grados, se descompone en hierro y carbón. Obviamente eso a lo largo de los años. ¿Por qué más es importante esta estructura de cementita manejarla a esa temperatura de 700 grados? Porque para realizar los tratamientos térmicos del tipo mecanizado, sea recocido, sea templado, sea normalizado, sea de ablandamiento, nosotros necesitamos llevar a esa pieza a esa temperatura de 700 grados, 50 grados más arriba o 50 grados más abajo. Entonces, el diagrama de hierro-carbono, como les indiqué, no se trata de un diagrama de equilibrio, sino de la representación microestructural de las fases presentes cuando juntamos hierro con carbón. Dentro de las fases constituyentes y puntos singulares nos encontramos con ¿qué? Con una reacción del tipo peritéctica. Esa reacción peritéctica está ocurriendo en la transformación del hierro alfa a gamma y de gamma a delta. Entonces, a eso va a ocurrir aquí, a 1495 grados. Entonces, la fase líquida que tenemos se va a juntar ¿con quién? Con la fase delta. Se juntan y obtenemos como resultado un hierro del tipo gamma, en la cual va a predominar la ley de Burita. En la reacción eutéctica, que era la reacción de las fundiciones, acuérdense, a 1148 grados, el líquido, que contiene 4.3% de carbono, va a terminar formando un hierro del tipo gamma más una cementita. Fe3C es la cementita. En el caso de la eutectoide, en el caso de los aceros, a 727 grados,
El hierro del tipo gamma, que contiene 0.77% de carbono, va a formar ¿qué? Un hierro del tipo alfa, más la presencia de cementina. Ahora, la importancia de la carlita en que radica, como se dice, es que la reacción eutectoide es fundamental para el tratamiento de los aceros, como ya les indiqué. De tal forma que la clasificación de aceros, hierro-carbono, lo podemos resumir de qué forma. Hierro con carbono, menor a 0.008% de peso. Acero con carbono, entre 0.008 a 2.11% de peso. Fundiciones, entre 2.11 a 6.7% de carbono. Entonces, la clasificación de los aceros tenemos del tipo hipoeutectoides e hipereutectoides. Obviamente que dentro de este diagrama tenemos una serie de reacciones que son invariantes. ¿Qué quiere decir invariantes? Que van a depender directamente de los constituyentes formados en el diagrama. De tal forma que tenemos la reacción peritéctica, que esta se realiza a 1495 grados. ¿Qué ocurre? El hierro gamma más la fase líquida nos va a formar el hierro de tipo gamma. ¿Qué más se nos forma? Tenemos una reducción eutéctica a 1148 grados. El líquido más el hierro gamma más la cementina. Entonces este líquido a 1148 se descompone para generarme un hierro gamma y una cementina. En el otro caso, la peritéctica que ocurrió, que el hierro delta más este líquido me está formando un hierro gamma. En esta otra tenemos la descomposición de este hierro gamma. En la reacción eutectoide, que es a 727 grados, el hierro gamma me va a generar ¿qué? Al hierro alfa más la cementina. El hierro alfa prácticamente vendría a ser la ferrita. Acordarse, hierro alfa es la ferrita. Las otras variedades, hierro gamma y hierro delta, simplemente se representan por esa simbología, pero no son de uso comercial, reitero. El hierro alfa sí nos interesa manejarlo. Entonces, en este diagrama se observa el punto eutéctico de la reacción, eutéctica obviamente. Aquí tenemos el punto eutectoide de la reacción eutectoide. Entonces, en este diagrama se puede utilizar para determinar la fase de los constituyentes la regla de la palanca. Eso lo vamos a ver casi al final. Las fases alotrópicas de hierro para un mismo elemento a diferentes fases, es decir, estructuras cristalinas y a distintas temperaturas, ocurre lo siguiente. Tenemos la fase de hierro alfa, hierro beta, hierro gamma y el hierro delta. Entonces, el hierro no solamente se presenta un solo tipo, sino que tiene 4 variedades. El más común y conocido por nosotros es el hierro del tipo alfa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Su parámetro de red, la cual nosotros le expresamos como unidad de medida ¿quién? El Armstrong. El hierro alfa tiene 3.09, el hierro beta tiene 3.34, el gamma se desconoce y del tipo delta es 2.93. ¿Qué más lo hace diferente? La estructura cristalina. En lo que es hierro alfa y hierro beta, es cúbico centrado en el cuerpo, lo mismo que el hierro delta, solo en el hierro gamma es cúbico centrado en las caras. El rango de estabilidad térmica para que esas reacciones ocurran, tenemos que el hierro alfa es a 760 grados, el hierro delta entre 910 a 760, el hierro gamma de 1400 a 910 y el hierro delta de 1400 a 1487. Entonces, en esos rangos de temperatura
es lo que nosotros vamos a poder obtener a estos 4 tipos de elementos de hierro. Dentro de las propiedades mecánicas de estas fases que ocurren, tengo la cementita, se caracteriza ¿por qué? Porque es dura y frágil. Su presencia aumenta de forma considerable la resistencia a algunos aceros. Entre más cementita tenga, mayor resistencia al acero voy a tener. Es una estructura estable, su velocidad de descomposición es lenta, lo cual en efectos prácticos se puede considerar estable. La ferrita se caracteriza por ser dúctil y maleable. La perlita se caracteriza por tener propiedades intermedias entre cementita y ferrita. Entonces, el material que es más duro va a ser la cementita. Por eso es lo que va a predominar más en las fundiciones. La ferrita es dúctil y maleable, prácticamente como un clavo, ¿no? De repente lo puedes doblar, un alambre de hierro, ¿no? Lo puedes doblar. Esa es una ferrita. Y lo que es la perlita está entre las propiedades intermedias de la ferrita y de la cementita.